Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. Hoy os voy a hablar del autorrespeto y del autoperdón. Se emplea el prefijo auto porque habitualmente tenemos tanto el respeto como el perdón, pero relacionados con los demás. Y ahora nos toca ponerlos en relación a nosotros mismos. Y aquí voy a seguir los pasos del psicólogo Tom Ruletz en su libro La conquista del propio respeto. Me gusta su idea porque nos permite trabajar con nosotros dejando a un lado un concepto muy relacionado con el tema, la autoestima, que no es pacífico y que tiene mucho que ver uno con el otro. Si se me permite la licencia, me atrevería a decir que la autoestima es lo que se tiene y el autorrespeto lo que se practica. ¿Por qué es importante el autorrespeto? ¿En qué consiste? Pues algunos hemos llegado a necesitar hasta hacer terapia para recolocarnos con algo que se nos olvidó y que es natural. Y es recuperar la conciencia de que somos tan buenos como cualquiera. Siempre me ha llamado mucho la atención de cómo funcionamos los humanos reaccionando a lo que consideramos falta de respeto por parte de los demás. A todos nos duele que nos rechacen o critiquen, si ello viene de alguien que nos conoce. Pero ¿por qué podemos reaccionar, incluso violentamente, en el caso de muchos hombres, ante un simple gesto o unas palabras que no son más que meros sonidos, eso que llamamos insultos? ¿Cómo puedo ser tan dependiente de una voz extraña que me saque de mi centro, que me altere, que me duela y que incluso, como digo, me puede llevar a la violencia? Hay personas que no reaccionan ante esos ataques verbales, ante las faltas de respeto de los demás. ¿En qué son diferentes internamente? Y esto sería solo la parte superficial del tema, pero es un hilo para tirar del ovillo. Porque si yo me respeto a mí mismo, lo que el otro diga es un mero sonido que se pierde en el viento. Exigimos a los demás que nos respeten y es nuestro derecho y su obligación. ¿Pero nos respetamos a nosotros mismos? ¿Y qué implicaría este autorrespeto? Si recordamos algunas ideas de otros podcasts, veamos la importancia de tener claros nuestros valores, que son aquellas cualidades vitales a las que dotamos de importancia esencial. ¿Quién nos importa en nuestra vida? ¿Qué nos importa? ¿O cómo queremos comportarnos en esa vida? De manera que estemos orgullosos de nosotros mismos. Sin olvidar que en el quién nos importa también tenemos que incluirnos a nosotros mismos precisamente. Son las directrices esenciales hacia las que o con las que caminamos y sobre las que realizamos nuestras acciones. Si nos colocamos ante el espejo vital, podemos sentir cómo es nuestra autoconsideración, nuestra valoración. Y nos podemos hacer las preguntas, o la pregunta del millón. ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Es este un camino elegido conscientemente por mí? ¿Cómo lo estoy recorriendo? Porque de la respuesta que nos demos veremos además la sensación de significado vital de nuestra existencia y el grado de autorrespeto que nos tenemos. Los que hemos tenido baja autoestima tenemos por delante un esfuerzo persistente. Nos toca revisar todo nuestro andamiaje psíquico interno, todo nuestro sistema de creencias. Tenemos que hacer inventario de nuestro mobiliario interno actual y pasarnos a plantearnos: ¿esto que hay aquí dentro de mí es mío o me lo han colocado otras personas? Porque es muy habitual encontrarnos de adultos con multitud de cosas ajenas, no elegidas conscientemente por nosotros. Suelen ser ideas de nuestros padres, de la familia, de los educadores. Y es posible que algunos y algunas de nosotros, en un momento, un día, nos encontramos con esa sensación de vacío, de falta de significado vital. Incluso alguno, si se parece un poco a mí, entenderá si le digo que durante mucho tiempo yo he sentido que tenía el enemigo en casa. Ese enemigo
Tom Routledge lo denomina el monstruo del debería. Una voz crítica interna, nuestra, que todo lo juzga negativamente, para el que todo es insuficiente o de alguna manera fallido. Este monstruo interior está construido por nuestras creencias y se ha desarrollado desde la infancia y la adolescencia. Muchos de nosotros nos hemos encontrado andando por caminos trazados por nuestros padres, o también por caminos elegidos por nosotros, pero hace ya mucho tiempo y por pura rebeldía hacia ellos. Este puede ser un buen momento para observarnos y decidir si queremos cambiar de opinión, de elección o de camino. Si nos sentimos frágiles en nuestro autoconcepto, en nuestra autoconfianza, eso suele repercutir en el autorrespeto. Podemos seguir eligiendo abandonarnos cómodamente a la rutina diaria, sin conciencia, llevados por nuestro río habitual de pensamientos, y así estamos viviendo por defecto, sin adoptar un papel activo. Y pretendemos que nuestra autoimagen se vaya construyendo por sí sola, siendo nosotros mismos participantes pasivos de nuestra propia vida. Entonces, reconstruirnos en nuestro propio respeto implica tomar distancia de nuestras creencias sobre nosotros, sobre la vida o cómo deben ser las relaciones con los demás. Hay que ponerlo todo en cuarentena. El problema con que nos encontramos es que todo ese andamiaje interior, viejo, es lo que nos ha sostenido durante todos estos años hasta llegar aquí. Y aunque no lo hayamos elegido, nos ha conformado ante nosotros mismos y ante los demás. Entonces, si queremos hacer esa limpieza tan necesaria y esencial para poder colocar nuestros auténticos y propios valores, esas creencias y maneras de ver el mundo nuevas, pues nos encontramos con que dejamos de tener nuestros anclajes de referencia, los conocidos, los familiares. Y eso nos suele colocar durante un tiempo en una zona de confusión. Nos sentimos inseguros y con desasosiego, porque precisamente estamos andando fuera de la zona de confort. Mientras empezamos a usar y a poner en práctica esas nuevas respuestas en coherencia con los nuevos valores que hemos decidido que van a presidir nuestra vida. Entonces el miedo puede aparecer en forma de ansiedad y de inseguridad, pero merece la pena, del todo, porque esa es la forma de generar autorrespeto por nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, la práctica para los que tenemos problemas de confianza o autoestima será identificar a nuestros jueces críticos internos saboteadores y dejar de creernos todas esas cosas negativas y erróneas que nos hemos venido diciendo toda nuestra vida. Y un apunte, que no quiero engañar a nadie. Para algunos de nosotros es un trabajo que va a requerir tiempo, porque no es cuestión solo de tomar una decisión. Es casi tan difícil como cambiar la habilidad de, siendo hasta ahora diestro, pasar a ser zurdo. Nuestro cambio trabaja contra la resistencia de años de programación que nos han ido conformando, de esa forma en la que ya no nos reconocemos y que deseamos cambiar. Una buena medida de cómo estamos con nuestra autoestima es el grado de comodidad que experimentamos en nuestra propia compañía. ¿Puedo considerarme un buen amigo de mí mismo, una amiga confiable? ¿Puedo pasar a gusto conmigo mismo un día entero, una semana en mi propia compañía, sin evadirme, sin buscar a otros? El autorrespeto, a diferencia de la autoestima, lo podemos conseguir desde hoy mismo, en cuanto empecemos a actuar conforme a esos valores nuevos que hemos decidido que sean nuestros emblemas, nuestras guías vitales. Pero ahora quisiera subrayar un tema que he dejado para el final, pero que en la práctica, para generar nuestro autorrespeto, tiene que ser prioritario. Es necesario que practiquemos el autoperdón. Entonces, como decía, se trata en primer lugar de perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, por nuestro pasado. Esto es muy importante. Tenemos que ponernos de verdad en paz con todas nuestras elecciones anteriores y también con las no elecciones, con nuestros errores, con nuestras debilidades, las decepciones. Y esto puede llevar un tiempo.
pero contactemos con la intención de ponernos en paz con todo ello. Porque si somos capaces de perdonar a otros, vamos a perdonarnos a nosotros mismos también. Vamos a dejar a un lado culpas por lo que pasó y ya no tiene remedio. Y vamos a abrazar nuestra responsabilidad por el momento presente, por el que sí podemos hacer algo, con el que sí podemos elegir y hacer. Vamos a dejar de criticarnos, de compadecernos y hacernos la víctima. Cada día debemos decidir si queremos ser pasivos o activos en nuestra vida. Como decíamos antes, vivir por defecto es una forma pasiva y supone rechazar nuestra propia fuerza personal. Porque puede que estemos delegando dicha fuerza en otras personas. Puede ser en nuestra pareja, en un padre, en un jefe, o incluso en el Estado o la sociedad. También puede ser que simplemente nos estemos negando a reconocerla y a utilizarla nosotros mismos, con el mismo resultado: nuestra victimización e infantilización. Una víctima es una persona que cree que lo que le está haciendo la vida y sintiendo está más determinado por sus circunstancias externas que por la forma en que está reaccionando a dichas circunstancias. En cambio, una persona que, ante esas cartas que la vida le propone, se haga cargo de su propia acción de respuesta, está ganándose su autopoder, su responsabilidad y, por supuesto, finalmente, su autorrespeto. Y siguiendo con el perfilado del tema, tenemos que ser conscientes de no hacernos trampas, como tantas veces, a nosotros mismos jugando al solitario. Porque no podemos pretender el esperar a tener una certeza absoluta antes de tomar nuestras decisiones. Esta sería una forma excelente de evitar riesgos, pero que nos mantendrá estancados. No existe la decisión sin riesgo, porque la vida es riesgo. No existe una elección sin una parte de pérdida, porque si hago una cosa, dejo de hacer la otra. Si tomo un camino, prescindo del otro. De la misma manera, no existe aprendizaje sin errores. Algo esto último que se olvida con frecuencia en nuestra sociedad. Y muchos de nosotros nos paralizamos por la exigencia de perfección, por el miedo a fallar, a no ser perfectos. Y en el mismo sentido, como cuando veíamos el podcast de la acción, practicar el análisis, la planificación y la toma de decisiones son pasos necesarios y previos, pero que sin la cocción final de la acción se quedan en meros vapores mentales que se pierden. Nuestros grandes proyectos o intenciones se quedan en humo sin la acción. Como ejemplo, si yo digo que amo a mi pareja, ¿esto qué implica? ¿Qué dice de mí? Es cierto que está muy bien expresar con palabras nuestro amor y que en sí mismo ya es una conducta, pero ¿qué nos pasa si nos quedamos solo en eso? Amar requiere un respaldo conductual. Tiene que ir acompañado de hechos. Amor se conjuga en el mundo real en gerundio, como importando y cuidando. La mayoría de nosotros hemos aprendido a prestar mucha atención a las palabras, aunque no vengan seguidas de una conducta congruente, tanto para nuestro autorrespeto como para la relación con los demás. Cuando algo manifestado verbalmente no viene acompañado de una conducta, una acción que lo respalda, tenemos el derecho de cuestionar la sinceridad de la propuesta. Pero quisiera ahora volver sobre el tema del autoperdón para aclararlo en un sentido. Porque no va únicamente en la dirección aparente de la culpa, de la que ya hablaré en otro podcast. Tiene que ver con comprender a nuestro juez crítico interno. Este que no solo nos culpabiliza, sino que lo critica todo. Y trabajar sobre él es nuestra primera responsabilidad. Porque si no lo hacemos, corremos el peligro de hundirnos en nuestros pensamientos negativos. El pensamiento autocrítico que no conduzca a una acción eficaz y coherente, esa coherencia que tiene que ver con nuestros valores, es de alguna manera irresponsable. Irresponsable de nosotros mismos ante la vida. Entonces se trata de observar en nuestro interior a esa voz interna que nos machaca diciéndonos que no somos lo bastante buenas,
que somos insuficientes o defectuosos o incompetentes. En el peor de los casos nos dice que somos unos fracasados. Es una voz que incluso tras conseguir un logro nos recrimina no haberlo conseguido antes o que ni nos permite disfrutar de él porque nos pone enseguida en la demanda de otras tareas u obligaciones. Para algunos es un auténtico monstruo porque hagamos lo que hagamos siempre perdemos, nunca es suficiente. Y cuando funcionamos así, es similar a las relaciones dependientes emocionalmente que se pueden reflejar en esta idea. Lo que tú pienses de mí determinará cómo me sienta yo conmigo mismo. Esta idea, que ya la veremos cuando hablemos de las relaciones de pareja, es muy importante tenerlo claro. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos metemos en la trampa. Si no nos perdonamos, seguiremos perdidos en nuestro propio laberinto. Cuando nos centramos continuamente en nuestra vergüenza, nuestra culpa, la autoimagen negativa o la crítica incesante, lo que estamos haciendo es un comportamiento neurótico narcisista. Nos reclamamos a nosotros y a los demás una atención constante. Y esta forma de narcisismo es en el fondo un obstáculo para asumir nuestra responsabilidad personal. En realidad, el autoperdón no consiste tanto en el acto de perdonarnos, sino más bien sería como una actitud, una filosofía hacia nosotros mismos de autocompasión, de amor sincero, de autocuidado. Decía Walt Whitman, el poeta: «Lo sé, me contradigo, en mí viven multitudes». Tenemos que aceptar que en nuestra mente hayan diferentes voces, que haya intereses contrapuestos, deseos en conflicto, emociones en lucha. Durante mucho tiempo se ha estado realizando terapia psicológica para librar a las personas de la carga que otros pusieron en sus vidas y en sus mentes. Y esto hay que seguir haciéndolo porque es un condicionamiento inevitable al ser humano a nacer y crecer en una familia y en una sociedad. Pero es necesario para librarnos de toda esta culpabilización y la autocrítica que hemos visto en este podcast. Pero además ahora tenemos que dedicar tiempo precisamente a un trabajo personal que consiste en identificar aquello de lo que sí somos responsables. Eso nos devuelve un papel proactivo en nuestra vida. Abrazar esa responsabilidad y llevarla a término con nuestras elecciones y acciones diarias nos devuelve el control interno de nuestras vidas y la construcción del autorrespeto, uno de los pilares para tener una vida significativa. Espero de corazón que este podcast os sirva de ayuda. Recordad que podéis dejarme comentarios y preguntas en mi web locamente.es o en los servidores de los podcasts habituales, Spotify, Spreaker, iVoox, también iTunes. Os animo que si os interesa os suscribáis al canal. Os ha hablado Juan Pablo Barrenechea, coach en mapas de clarificación existencial. Os espero en el próximo episodio. Un abrazo a todos y a todas.